Eh, Buenas noches. Este es un video demostrativo explicativo para explicar la aplicación de las funciones en ingeniería eléctrica o en ingeniería en electricidad. Tenemos como primer punto el análisis de circuitos. Las ecuaciones y funciones matemáticas describen cómo los componentes individuales en un circuito interactúan entre sí. Las leyes de Kirchhoff se expresan mediante ecuaciones algebraicas que describen la conservación de corriente y voltaje en un nodo o lazo. Aquí tenemos un ejemplo de circuitos, digamos así, un circuito sencillo. Tenemos una batería y pues está prendido, ¿no? El interruptor o el circuito está unido, lo que prende la bombilla, y aquí pues está apagado, lo que mantiene la bombilla apagada. Como segundo punto tenemos el modelado de señales. Las señales eléctricas en circuitos y sistemas se modelan utilizando funciones matemáticas. Las señales sinusoidales, expresadas como funciones trigonométricas, son especialmente útiles porque muchas señales reales pueden aproximarse mediante combinaciones de ellas. Estas permiten analizar propiedades como la frecuencia, amplitud y fase de señales. Dice que nos puede ayudar a analizar frecuencia, amplitud. La frecuencia se mide en hercios. Y aquí tenemos un ejemplo de una de estas modelado de señales, el cual tenemos aquí una gráfica y tenemos aquí el tiempo. La azul, señal triangular, y la línea roja describe la señal diente de sierra. Y aquí tenemos esto. Aquí también a tiempo fácilmente podría reemplazarle los hercios o la corriente eléctrica también. Luego tenemos los sistemas de control. Las funciones de transferencia son sistemas de control. Las funciones de transferencia son herramientas matemáticas esenciales en el diseño de sistemas de control. Estas funciones describen cómo un sistema responde a una entrada y se utilizan para diseñar controladores que regulan el comportamiento del sistema. El análisis de la respuesta en frecuencia y la estabilidad de los sistemas de control también se basa en funciones matemáticas. Aquí podemos observar uno de los ejemplos más útiles que encontré es el torno CNC o el torno control numérico computarizado, el cual podemos ver aquí, que se basa en que yo ingreso unos datos en la computadora del torno y como resultado me da una pieza. Por ejemplo, yo puedo meter aquí unos resultados de unos valores de 2 centímetros, digamos, para la pieza, y el acabado, el refrentado, y debe ser cónico, digámoslo así, y me da como resultado una pieza como esta. En este caso esto representaría muy bien a una función, porque en una función cuando ingresa X, digamos que la computadora ingresa un número 2 centímetros, y me sale 2 centímetros en una pieza. Entonces sería este X y este sería Y. Como siguiente tenemos transformada de Fourier. La transformada de Fourier es una herramienta matemática que descompone una señal en sus componentes de frecuencia. Es crucial en el análisis de señales periódicas y no periódicas, ya que permite ver cómo diferentes frecuencias contribuyen a la señal completa. Esta transformación es especialmente valiosa en la comunicación, donde se trabaja con señales moduladas en frecuencia, en que medíamos la frecuencia en hercios. Aquí tenemos un ejemplo de la transformada de Fourier, el cual tenemos aquí estas líneas, las cuales representan el sonido, en este caso la música. Aquí tenemos otro ejemplo, el cual ya tenemos valores en una tabla, los cuales nos dan esta figura. No se puede ver muy bien, pero aquí está X. También tenemos pi radianes sobre segundos.
y me da estas gráficas más o menos en esta función, en este ejemplo que dice transformada de Fourier, que es una herramienta matemática que descompone una señal en sus componentes de frecuencia, una señal. Como siguiente punto tenemos el punto 5, la distribución de potencia. Las funciones matemáticas describen cómo se distribuye la potencia en sistemas eléctricos de potencia. Las ecuaciones de potencia activa, reactiva y aparente se expresan en términos de voltaje y corriente y permiten calcular cómo se está utilizando la energía eléctrica en una red. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos observar cómo la corriente eléctrica va viajando en esta red. Aquí tenemos primero la central generadora o la hidroeléctrica, del cual va a una estación elevadora, el cual tiene un valor de 3.36 kilovatios, del cual va de la estación elevadora hacia una red de transporte que ya va con 110 a 380 kilovatios, el cual pasa a una subestación de transformación llegando con 110 a 300 kilovatios, del cual se reparte a una red, el cual se baja la intensidad, el cual va de entre 25 a 132 kilovatios, el cual llega hasta una estación transformadora de distribución, y de esta estación transformadora va hacia el cliente industrial. En este caso, digamos, hacia una central en una ciudad que dice red de distribución de media tensión, el cual llega ya con 3.3 kilovatios. De esto se va al centro de transformación, lo que va ya directamente a los pueblos rurales, a los barrios, del cual se reparte a estos postes que tenemos en las calles comúnmente, y el cual llega al cliente residencial, que es a nuestros hogares, el cual llega ya con 125 a 220 voltios. Así es como estas funciones nos ayudan a reconocer cómo se distribuye la potencia, cómo se va distribuyendo la electricidad. Una de las cosas es que la electricidad es muy parecida al agua. ¿Por qué? Mientras más conexiones de agua yo tenga, menor es su intensidad. Igual es aquí en la corriente eléctrica. Cuando empezamos teníamos 3.36 kilovatios. Mientras más se fue repartiendo la electricidad, hasta nuestro hogar llega con 125 a 220 voltios. Entonces, mientras más conexiones eléctricas tengo, menor es la intensidad de corriente que llega a nuestros hogares. Como siguiente punto tenemos el electromagnetismo. Las ecuaciones de Maxwell que describen las interacciones entre campos eléctricos y magnéticos son un conjunto de funciones matemáticas fundamentales en la física y la ingeniería eléctrica. Estas ecuaciones permiten predecir cómo se propagan las ondas electromagnéticas, como podemos ver en este caso. Este poste, y hay muchos cables. Es esencial en aplicaciones de telecomunicaciones y de radiodifusión. El electromagnetismo es esencial en las telecomunicaciones y la radiodifusión. Los canales de radio, las antenas de internet y todo eso funciona gracias al electromagnetismo. Y el electromagnetismo describe interacciones entre campos eléctricos y magnéticos con un conjunto de funciones matemáticas. En todo lo que hemos visto hasta ahora, las funciones matemáticas están muy ligadas en la ingeniería eléctrica, porque nos ayuda a reconocer cómo se mueve la electricidad en nuestro entorno. Como siguiente punto tenemos la electrónica y dispositivos. En dispositivos electrónicos como diodos y transistores, las funciones matemáticas describen cómo la corriente y el voltaje están relacionadas en diferentes regiones de operación. Tenemos un ejemplo de un transistor aquí en esta siguiente imagen.
donde podemos ver un transistor de 3 patitas que está conectado a su vez a un interruptor. A su vez está conectado a una red de alimentación, digamos así, que viene de por acá, no se ve muy bien, pero por acá tenemos una batería, el cual viene y se va distribuyendo. Interruptor o amplificador de corriente. Las funciones también nos ayudan, como lo dice aquí, nos ayudan a reconocer cómo describe la corriente y el voltaje, cómo se describen y cómo están relacionados en diferentes regiones de operación. Gracias a las funciones podemos saber cómo se distribuye la electricidad de un lugar a otro, cómo se distribuye la luz, cómo va de un diodo hacia un interruptor, cómo va desde una batería hasta llegar a un foco. Gracias a las funciones podemos reconocer todo esto. Y por último tenemos las comunicaciones. Las funciones matemáticas se aplican en la modulación de señales, donde una señal portadora se modifica en amplitud, frecuencia o fase para transportar información. Las transformadas matemáticas con la transformada de Fourier que ya vimos y la transformada Z también se utilizan en el diseño de filtros y sistemas de procesamiento de señales en comunicaciones, como lo podemos ver aquí. Las funciones nos ayudan a reconocer también una red de telecomunicaciones, el cual pondríamos como ejemplo que este origen de la información podría ser un noticiero, el cual viene el mensaje hacia un transmisor, la cual la señal va hacia una antena transmisora o hacia la antena del canal, el cual amplifica la señal hacia una antena receptora de nuestra televisión, al cual llamamos receptor, el cual llega el mensaje hacia el destino, que seríamos nosotros, llega hasta nuestro subconsciente. Gracias a las funciones podemos reconocer todo esto, no solamente la electricidad y cómo se mueve la electricidad, sino también cómo se mueve el sonido, cómo se mueven las comunicaciones, cómo se mueve en sí el mundo. Se mueve gracias a las matemáticas y en sí gracias a las funciones también. Hay obviamente muchos otros ejemplos o muchos otros puntos que recalcar, pero me faltaría el tiempo para recalcarlo. Pero aquí están una de las aplicaciones de las funciones en ingeniería eléctrica, digamos así, más importantes o más comunes. Hasta aquí el video y les agradezco, muchas gracias y bendiciones.